Hoy estamos aquí para hablar de algo que, sin duda, ha tocado el corazón de muchos. Esa conexión directa con el Señor que sentimos cuando oramos y buscamos su presencia. ¿Alguna vez has sentido que Dios responde tus oraciones, no solo a través de circunstancias externas, sino directamente a tu mente? Si has tenido esa experiencia, sabes lo maravilloso que es sentir que Él nos escucha de una manera tan personal y única. Pero, si aún no has vivido algo así, no te preocupes, porque este video está aquí para iluminarte y ayudarte a entender cómo el Señor se comunica con nosotros de maneras que quizás nunca imaginaste. Antes que nada, quiero que reflexionemos sobre algo fundamental. La oración no es un monólogo, es un diálogo. Es un acto de fe donde abrimos nuestro corazón al Señor y le pedimos guía, fuerza o respuestas. Pero, ¿qué pasa después de que decimos amén? Muchas veces las personas sienten que sus oraciones no son escuchadas porque esperan respuestas inmediatas o evidentes. Sin embargo, el Señor nos habla en formas que a veces son sutiles, pero siempre poderosas. Su voz no siempre es un trueno desde los cielos. A menudo es un susurro en el corazón o un pensamiento que ilumina nuestra mente con claridad y sabiduría. En la Escritura vemos numerosos ejemplos de cómo Dios habla a su pueblo. Recordemos el relato del profeta Elías en el libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 12. Después de un viento poderoso, un terremoto y un fuego, no fue en esas manifestaciones donde Elías encontró al Señor. Fue en un suave susurro. Qué poderoso recordatorio de que la voz de Dios puede llegar a nosotros de maneras inesperadas. Ese mismo susurro puede llegar a nuestra mente cuando estamos en oración sincera, buscando su dirección. Pero ¿cómo podemos discernir que lo que escuchamos en nuestra mente proviene de Dios y no de nosotros mismos? Este es un punto crucial. Primero, debemos entender que el Señor jamás contradirá su palabra. Si el pensamiento o la respuesta que sientes que llega a tu mente está en armonía con la Biblia, puedes tener confianza de que estás escuchando a Dios. Por ejemplo, si estás orando por paciencia en una situación difícil y sientes un impulso de actuar con amor y comprensión, es muy probable que sea la respuesta de Dios, pues su palabra nos llama constantemente a amar a los demás. Ahora bien, hay una clave importante para desarrollar esta capacidad de escuchar la voz de Dios: cultivar una relación íntima con Él. En Juan, capítulo 10, versículo 27, Jesús dice: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Esto nos enseña que cuanto más tiempo pasamos en comunión con el Señor, más fácil será reconocer su voz. Es como cualquier relación humana. Cuanto más tiempo pasas con alguien, más familiar se vuelve su manera de hablar, sus pensamientos y su forma de ser. De la misma manera, al pasar tiempo en oración, lectura de la palabra y adoración, comenzamos a sintonizar nuestros oídos espirituales con la voz de Dios. Un ejemplo práctico de esto podría ser la oración en momentos de incertidumbre. Imagina que estás en una situación en la que necesitas tomar una decisión importante, como aceptar un nuevo trabajo o mudarte a otro lugar. En esos momentos, puede ser difícil saber cuál es el camino correcto. Pero si presentas tu situación al Señor en oración y escuchas con atención, a menudo Él te dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Esa paz es una confirmación de que estás en el camino correcto. Además, quiero animarte a prestar atención a los pensamientos espontáneos que surgen mientras oras. Muchas veces, la respuesta de Dios no llega en el momento exacto en que estamos de rodillas, sino en momentos posteriores, cuando menos lo esperamos. Un ejemplo de esto lo encontramos en la historia de Daniel, capítulo 9. Daniel oró fervientemente al Señor, y aunque la respuesta no llegó de inmediato, cuando lo hizo, fue clara y directa. Así ocurre también con nosotros. Nuestras oraciones ponen en movimiento un diálogo celestial, y las respuestas llegan en el momento perfecto, ni antes ni después. Sé que a veces, escuchar la voz de Dios en nuestra mente puede parecer algo reservado para pastores, profetas o personas con una fe muy desarrollada, pero quiero decirte que esto no es así. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tiene acceso a esta relación cercana con Él. Es cuestión de buscar, esperar y sobre todo creer que Él está hablando.
Otro aspecto importante a considerar cuando hablamos de cómo el Señor responde nuestras oraciones es la forma en que Él utiliza nuestra mente como un canal directo para comunicarse con nosotros. A menudo pensamos que la única manera en que Dios puede hablar es a través de señales externas, pero esto no es necesariamente cierto. Dios nos creó con una mente maravillosa, capaz de recibir sus pensamientos e impresiones. De hecho, en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 9, se nos recuerda que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Sin embargo, Él puede permitirnos vislumbrar esos pensamientos cuando abrimos nuestro corazón a su guía. Una técnica que puede ayudarte a escuchar con claridad la voz de Dios en tu mente es la oración contemplativa. Esta práctica implica enfocarte en un versículo o una promesa de Dios, repetirla en tu corazón y pedirle al Espíritu Santo que te hable a través de ella. Por ejemplo, podrías meditar en Salmos, capítulo 46, versículo 10, donde dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Mientras repites estas palabras, pídele al Señor que te hable directamente. Muchas veces, en ese espacio de quietud, surgen pensamientos, imágenes o impresiones que provienen de Él. Quiero compartirte una experiencia que ilustra este principio. Una vez, una joven estaba atravesando un momento de mucha angustia en su vida. Había perdido su empleo y no sabía cómo iba a cubrir sus necesidades básicas. En medio de su desesperación, oró al Señor pidiéndole dirección. Mientras oraba, vino a su mente una imagen muy clara de un lugar específico que debía visitar. Aunque no entendía por qué, decidió obedecer. Cuando llegó allí, se encontró con una persona que le ofreció trabajo, exactamente lo que necesitaba en ese momento. Esta historia es un ejemplo de cómo Dios puede usar nuestra mente para guiarnos hacia sus propósitos. Por supuesto, también es importante tener discernimiento. No todo pensamiento que surge en nuestra mente proviene de Dios. A veces nuestras propias emociones o deseos pueden interferir. Aquí es donde la palabra de Dios se convierte en nuestra guía suprema. Si algo que sientes que Dios te está diciendo no se alinea con las Escrituras, entonces no viene de Él. Por ejemplo, si tienes un pensamiento que te impulsa a actuar con egoísmo o a tomar un atajo moralmente incorrecto, puedes estar seguro de que no es el Señor quien te está guiando. Otra manera en que Dios responde a nuestras oraciones es a través del Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, Jesús nos dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Él nos ha dicho. Esto significa que el Espíritu Santo es como un consejero interno que nos ayuda a entender la voluntad de Dios y a aplicar su palabra a nuestras vidas. Muchas veces, ese recuerdo que viene a nuestra mente en momentos cruciales es una forma de respuesta divina. Tal vez estás enfrentando una tentación o un dilema y de repente recuerdas un versículo o una enseñanza que te da claridad. Ese es el Espíritu Santo trabajando en ti. Hablemos ahora de algo fundamental: la fe como catalizador para escuchar y entender las respuestas de Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, leemos: «Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan». Este pasaje nos enseña que la fe no solo es el fundamento de nuestra relación con el Señor, sino también la llave que abre la puerta a su voz en nuestras vidas. Sin fe, nuestras mentes estarán nubladas por la duda y la incertidumbre, lo que dificultará que reconozcamos cuando Él nos habla. Este ejemplo nos lleva a un principio importante. Las respuestas de Dios no siempre se presentan de la manera que esperamos. Muchas veces, Él responde sí, no o espera. Cuando el Señor dice espera, puede ser difícil para nosotros aceptar su respuesta, porque vivimos en una sociedad que valora la inmediatez. Pero en la espera hay crecimiento. Es en esos momentos de incertidumbre cuando nuestra fe es probada y fortalecida. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, nos dice: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales,
sin que os falte cosa alguna. Así que, aunque esperar pueda ser difícil, recuerda que Dios está trabajando en tu vida incluso en esos momentos. Otra manera en que el Señor responde nuestras oraciones es a través de otras personas. A veces, Él usa a amigos, familiares, pastores o incluso a desconocidos para darnos una palabra de ánimo o dirección. Tal vez estás enfrentando un dilema y alguien te comparte un consejo o una palabra que parece estar directamente conectada con lo que estabas orando. Eso no es una coincidencia, sino una intervención divina. Proverbios capítulo 15, versículo 22 dice: «Sin consejo los planes fracasan, pero con muchos consejeros triunfan». Esto nos enseña que Dios puede trabajar a través de la comunidad de fe para guiarnos y apoyarnos. Quiero compartirte un testimonio real de esto. Una mujer estaba pasando por un momento muy difícil en su matrimonio. Había orado al Señor pidiéndole sabiduría para saber qué hacer, pero no sentía que recibía una respuesta clara. Un día, mientras hablaba con una amiga cristiana, esta le compartió un pasaje bíblico que había estado leyendo. Efesios capítulo 4, versículo 32, que dice: «Sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo». Esas palabras tocaron profundamente su corazón y le dieron la claridad que necesitaba. Entendió que Dios estaba respondiendo a su oración a través de su amiga, animándola a trabajar en el perdón y la reconciliación. Además, Dios también responde nuestras oraciones a través de circunstancias. A veces, cierra puertas que no eran para nosotros o abre otras que jamás habíamos considerado. Puede ser difícil aceptar cuando una oportunidad que deseábamos no se materializa, pero debemos recordar que el Señor tiene un plan más grande. En Romanos capítulo 8, versículo 28, se nos dice: «Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Esto significa que incluso cuando las cosas no salen como esperamos, Dios está obrando para nuestro bien. Así que, cuando te enfrentes a una puerta cerrada, no te desesperes. En lugar de eso, ora para que Dios te muestre la puerta correcta. Quiero animarte también a estar atento a las coincidencias divinas. Estos son momentos en los que parece que todo encaja perfectamente, de una manera que solo Dios podría haber orquestado. Tal vez estás buscando un trabajo, y justo cuando estás por rendirte, alguien te menciona una vacante que parece hecha a tu medida. O tal vez estás pasando por una crisis de salud, y un médico que nunca habías considerado te ofrece un tratamiento que resulta ser exactamente lo que necesitas. Estas no son meras casualidades, sino ejemplos de cómo Dios está trabajando en nuestras vidas en formas visibles e invisibles. Finalmente, quiero hablarte sobre el poder de la gratitud en el proceso de escuchar y recibir las respuestas de Dios. Muchas veces, estamos tan enfocados en lo que queremos que olvidamos agradecer por lo que ya hemos recibido. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, se nos exhorta: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». La gratitud no solo nos ayuda a mantener una actitud positiva, sino que también abre nuestro corazón a percibir cómo Dios ya está obrando en nuestras vidas. Cuando agradecemos al Señor incluso antes de recibir una respuesta, estamos demostrando fe y confianza en su provisión. Siguiendo con este viaje de aprendizaje sobre cómo el Señor responde nuestras oraciones directamente a nuestra mente, hablemos de un elemento crucial que muchas veces pasamos por alto: la obediencia. Sí, la obediencia es una llave poderosa para abrirnos al entendimiento de su voluntad y para recibir su dirección de manera clara. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesús dice: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Este principio nos muestra que cuando nos alineamos con los caminos de Dios, nuestra conexión con Él se fortalece y podemos escuchar su voz con mayor claridad. Imagina que estás en una habitación llena de ruido y tratamos de mantener una conversación importante. Aunque la otra persona hable, será difícil escucharla con tanta distracción. De manera similar, el pecado y la desobediencia actúan como ruido en nuestra vida espiritual. Nos alejan de la sintonía con Dios y nos dificultan percibir su voz. Por eso,
Cuando nos acercamos a Él en oración, es importante también pedir perdón y buscar su guía para alinear nuestras acciones con su voluntad. Un ejemplo poderoso de obediencia lo encontramos en la vida de Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo 1, Dios le dice: «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré». Abraham no tenía un mapa ni una lista detallada de instrucciones, solo una promesa. Pero en su obediencia encontró la guía de Dios paso a paso. Este es un recordatorio para nosotros. Cuando obedecemos, incluso sin entender completamente el plan, abrimos la puerta para que Dios nos hable y nos guíe. Además, debemos entender que a veces Dios nos habla directamente a nuestra mente para impulsarnos a actuar, no solo para darnos respuestas. Tal vez estás orando por una oportunidad de servir y de repente tienes un pensamiento persistente sobre visitar a un vecino, ayudar a alguien en necesidad o involucrarte en un ministerio específico. Este tipo de impresiones muchas veces son la manera en que Dios nos mueve a cumplir su propósito en nuestra vida y en la de otros. Santiago capítulo 1 versículo 22 nos dice: «Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores». Esto significa que escuchar la voz de Dios es solo el primer paso. Lo siguiente es actuar conforme a su guía. A veces, puede que no entendamos de inmediato por qué Dios nos pide que hagamos algo. Tal vez lo que Él te está diciendo parece ir en contra de lo que consideras lógico o práctico. Pero quiero animarte a que confíes en su sabiduría. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9 nos recuerda: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Cuando obedecemos, incluso cuando no entendemos, demostramos nuestra fe y nuestra confianza en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Otra forma en que Dios responde nuestras oraciones es a través de los sueños y las visiones. A lo largo de las Escrituras, vemos muchos ejemplos de esto. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17, Pedro cita al profeta Joel diciendo: «En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños». Aunque no todos los sueños o visiones son mensajes de Dios, aquellos que vienen de Él suelen tener un propósito claro y están alineados con su palabra. Si alguna vez experimentas un sueño que sientes que tiene un significado espiritual, ora al Señor para que te dé discernimiento y sabiduría para interpretarlo. Es importante también recordar que las respuestas de Dios no siempre vienen en formas dramáticas o extraordinarias. A menudo, Él trabaja a través de lo cotidiano. Tal vez estás buscando dirección sobre una decisión importante, y mientras haces algo tan simple como leer un libro o conversar con alguien, algo hace clic en tu mente. Esa claridad repentina puede ser una respuesta divina. Dios es un maestro en usar los momentos ordinarios para hacer cosas extraordinarias. También debemos aprender a reconocer que a veces la respuesta de Dios es un no. Esto puede ser difícil de aceptar, especialmente cuando hemos estado orando fervientemente por algo que deseamos profundamente. Sin embargo, el no de Dios siempre viene desde un lugar de amor y sabiduría. Puede ser que Él tenga algo mejor para nosotros, o que lo que estamos pidiendo no sea lo mejor para nuestra vida en este momento. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos aconseja: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Esto nos recuerda que su plan siempre es mejor, incluso cuando no lo entendemos de inmediato. Por último, quiero animarte a cultivar una vida de oración constante. En Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, se nos dice: «Orad sin cesar». Esto no significa que debamos estar de rodillas todo el día, sino que nuestra vida debe estar en una actitud constante de comunicación con Dios. Cuando hacemos de la oración un hábito, no solo en los momentos de necesidad, nuestra relación con el Señor se profundiza y se vuelve más fácil reconocer su voz en nuestra mente. Cuando hablamos de una vida de oración constante,
Es importante entender que esta no se limita a palabras bien estructuradas o momentos específicos del día. La oración puede ser una conversación sencilla con Dios en cualquier lugar y en cualquier momento. Muchas veces, mientras vamos caminando, trabajando o incluso descansando, nuestra mente puede elevarse hacia Él con pensamientos de gratitud, súplica o simplemente alabanza. En esos momentos, también estamos abriendo la puerta para que Dios hable a nuestra mente. Sin embargo, hay un aspecto esencial que no podemos pasar por alto: la disposición de escuchar. Muchas veces nuestras oraciones están llenas de peticiones y palabras, pero nos falta hacer una pausa para escuchar. Imagina que estás hablando con un amigo y no le das la oportunidad de responder. Así sucede también con nuestra comunicación con Dios. La Escritura nos recuerda en Eclesiastés, capítulo 5, versículo 2. No te apresures con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la importancia de escuchar con un corazón dispuesto. Escuchar a Dios requiere intencionalidad. Significa apartar tiempo para estar en su presencia sin distracciones, buscando su guía y dirección. Un ejemplo hermoso de esto lo encontramos en la historia de María y Marta, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Mientras Marta estaba ocupada con los quehaceres, María se sentó a los pies de Jesús para escuchar sus palabras. Cuando Marta se quejó, Jesús respondió: María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Este pasaje nos enseña que, aunque las actividades de la vida son importantes, es crucial tomar tiempo para estar en comunión con Dios y escuchar su voz. Al abrir nuestro corazón al Señor, también debemos ser conscientes de que su voz a menudo nos desafía. Es posible que Él nos pida que tomemos decisiones que requieran fe y valentía, o que dejemos atrás cosas que no son saludables para nuestra vida espiritual. En Mateo, capítulo 16, versículo 24, Jesús dice: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto nos muestra que escuchar y obedecer la voz de Dios puede implicar sacrificio, pero siempre conduce a la verdadera vida y plenitud. Además, debemos recordar que escuchar a Dios no es algo reservado para unos pocos elegidos. Cada creyente tiene el Espíritu Santo, quien actúa como un guía interno. En Romanos capítulo 8, versículo 14, se nos dice: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto significa que, como hijos de Dios, tenemos el privilegio de ser guiados por Él en cada aspecto de nuestra vida. La clave está en mantenernos sensibles a su dirección. Un hábito que puede ayudarte a desarrollar esta sensibilidad es el estudio constante de la palabra de Dios. La Biblia es la voz escrita de Dios, y a través de ella, Él nos habla directamente. Cuando llenamos nuestra mente con las Escrituras, creamos un marco espiritual que nos permite discernir su voz con mayor claridad. Por ejemplo, si estás enfrentando una situación difícil y recuerdas un versículo que habla de la fidelidad de Dios, ese recordatorio puede ser una forma en que Él te está hablando en ese momento. También es importante mencionar que Dios no siempre nos da respuestas completas de inmediato. A veces nos guía un paso a la vez. Esto puede ser frustrante, especialmente cuando queremos ver el panorama completo. Sin embargo, este proceso nos enseña a confiar en Él y a caminar por fe. En el Salmo 119, versículo 105, leemos: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Este versículo nos recuerda que la dirección de Dios a menudo viene en pequeñas dosis, como la luz de una lámpara que ilumina nuestro próximo paso. Por otro lado, también hay momentos en los que el silencio de Dios puede ser una respuesta. Tal vez has orado fervientemente por algo y no sientes que estás recibiendo una respuesta clara. En esos momentos, es fácil desanimarse o pensar que Dios no está escuchando. Pero el silencio no significa ausencia. A veces, Dios usa su silencio para enseñarnos a confiar en su tiempo perfecto o para ayudarnos a crecer en paciencia y fe. Un ejemplo de esto lo encontramos en la vida de Job.
quien enfrentó pruebas terribles y durante un tiempo no recibió respuestas directas de Dios. Sin embargo, al final, Job entendió que Dios siempre estuvo con él y que su propósito era más grande de lo que podía comprender. En esos momentos de silencio, podemos aferrarnos a las promesas de Dios en la Escritura. Sabemos que Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6. Sabemos que todas las cosas trabajan para el bien de los que le aman. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Estas verdades pueden sostenernos mientras esperamos en su dirección. Finalmente, quiero animarte a que nunca dejes de buscar al Señor, incluso cuando las respuestas no sean inmediatas o no sean las que esperabas. Dios siempre tiene un plan, y su plan es perfecto. Nuestra tarea es confiar en Él, obedecer su voz y caminar en fe, sabiendo que Él está obrando en nuestras vidas de maneras que a veces no podemos ver. A medida que concluimos este tiempo de reflexión sobre cómo el Señor responde nuestras oraciones directamente a nuestra mente, quiero invitarte a que tomes un momento para detenerte y considerar lo que has aprendido hoy. La comunicación con Dios no es un misterio inalcanzable, sino una realidad accesible para todos los que creen en Él y buscan su presencia de manera sincera. Cada oración, cada palabra, cada pensamiento que elevamos a Él tiene un propósito, y Él está siempre atento a nuestras necesidades. Es importante recordar que la clave para escuchar la voz de Dios está en la relación. No se trata de fórmulas o rituales, sino de una conexión viva y auténtica con el Creador del universo. Así como una rama no puede dar frutos si no permanece conectada al árbol, nosotros no podemos discernir la voz de Dios si no permanecemos en comunión con Él. En Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esta es la invitación de Jesús para que permanezcamos en su amor y experimentemos la plenitud de su dirección en nuestras vidas. Quiero animarte a que practiques la gratitud, la obediencia y la escucha activa en tu vida diaria. Cultivar una actitud de gratitud nos permite reconocer las formas en que Dios ya está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no entendemos su plan por completo. La obediencia, por otro lado, nos alinea con su voluntad, abriendo nuestra mente y nuestro corazón para recibir su guía. Y la escucha activa nos lleva a esperar en silencio, confiando en que Él hablará en su tiempo perfecto. En este punto quizás te estés preguntando: ¿qué puedo hacer a partir de ahora para experimentar esta conexión más profunda con Dios? La respuesta es sencilla, pero poderosa. Empieza donde estás. No necesitas tener todas las respuestas ni ser perfecto para acercarte a Él. Comienza con una oración sincera, pidiendo al Señor que te guíe, que abra tus oídos espirituales y que te ayude a discernir su voz. Busca su presencia a través de la oración diaria, la lectura de su palabra y la adoración. Y no te desanimes si no escuchas de inmediato. Recuerda que el Señor está contigo, incluso en el silencio. Antes de terminar, quiero compartir contigo una promesa que está en Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esta es la verdad que debemos llevar en nuestros corazones. Dios nos ama, tiene un plan para nosotros y está siempre presente, dispuesto a guiarnos en cada paso del camino. Así que, querido amigo o amiga, confía en que el Señor está hablando a tu vida. Tal vez ya has sentido su voz en tus pensamientos, en tu corazón, o incluso a través de las circunstancias que te rodean. Si es así, sé valiente y responde con fe. Si aún estás esperando esa respuesta, ten paciencia, porque Él es fiel y siempre responde a su tiempo y de la mejor manera. Para concluir, quiero orar contigo. Padre Celestial, gracias por este tiempo en el que hemos podido reflexionar sobre cómo tú nos hablas y guías nuestras vidas. Te pedimos que abras nuestros corazones y mentes para escucharte con claridad, que nos des discernimiento para reconocer tu voz y la valentía para obedecer tu dirección. Ayúdanos a confiar en ti, incluso cuando las respuestas no sean inmediatas o claras. Sabemos que tus planes son perfectos
y que en todo estás obrando para nuestro bien. Gracias por tu amor, tu gracia y tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Que esta reflexión te inspire a buscar más de Dios, a confiar en su guía y a vivir cada día con la certeza de que Él está contigo, escuchándote, guiándote y respondiéndote. Dios te bendiga grandemente.